En la fiesta de cumpleaños número 28 de Gilbert, alguien le envió una mujer justo delante de mí. Abandoné mi habitual actitud gentil, rompí mi copa de vino y arruiné la fiesta. Recogí mis cosas y me fui sola. Todos decían que estaba desesperada y volvería arrastrándome después de 3 días, avergonzada y derrotada. A Gilbert no le importó en absoluto, una huérfana solitaria, ¿a dónde más puede ir? Después de dejarme a mí. Pero pasaron innumerables días, con algunos incluso preguntándose si había muerto afuera. Gilbert finalmente me llamó por primera vez. Solo para descubrir que mi número ya no estaba en servicio. Más tarde, en la exposición de un famoso artista, un retrato de un perfil hizo que Gilbert perdiera la compostura. Ofreció un precio astronómico para comprar la pintura. He sonreído disculpándome, este es el retrato con el que más satisfecho estoy, pintado para mi esposa. No puedo venderlo. Fiesta de cumpleaños número 28 de Gilbert. Llevaba el vestido más exquisito y hermoso del brazo de Gilbert mientras entrábamos. Tan pronto como bajamos las escaleras, Gilbert soltó mi mano, dejándome allí de pie. La mirada de todos seguía a Gilbert. Y yo fui olvidada en el rincón. La gente empezó a entregar regalos a Gilbert. Él hizo un gesto casual para que el mayordomo los tomara. Hasta que alguien le entregó una mujer hermosa. Y todas las miradas volvieron hacia mí. Algunas con simpatía, algunas esperando el espectáculo, otras con burla. A lo largo de los años, había visto demasiadas de estas miradas malintencionadas. El rostro de Gilbert, que había estado sin emociones, mostró un momento de distracción. La mujer se parecía asombrosamente a su primer amor fallecido. Enviar una mujer frente a mi esposa, realmente tienen agallas. Gilbert sonrió burlonamente. El que dio el regalo intentó halagar. Es amable y graciosa. Estoy seguro de que no le importará. No es que no me importara, simplemente calcularon que no me atrevería a hacerlo. Un huérfano criado por la familia de Gilbert. ¿Cómo podría decirle no al nuevo jefe de la familia? Gilbert giraba su anillo de bodas en su dedo, la sonrisa en sus ojos se profundizaba. Ya que has aceptado, envíala a mi habitación. Antes de que terminara, ya me había acercado a él. Mirando la apariencia de la mujer. Quien le hizo el regalo realmente había pensado en todo. Sabiendo lo que le gustaba a Gilbert. De repente me sentí agotada. Parecía incapaz de seguir pretendiendo ser la esposa de Gilbert y mantener mi dignidad. Como me decía mi abuela. Empujé suavemente la torre de champaña detrás de mí. La delicada torre de cristal se derrumbó con un fuerte estruendo. El vidrio y el vino volaron por todas partes, y la fiesta se convirtió en un caos. Alguien jadeó, ha perdido la cabeza. Arruiné la fiesta de cumpleaños de Gilbert. Pero en realidad no le importó. El mayordomo ya había organizado que los invitados se fueran. Y los sirvientes comenzaron a limpiar el desorden. La mujer se quedó de pie en silencio. Junto a Gilbert. Hasta su personalidad parecía reflejar la de sus primeros amores. En comparación con ella. Realmente parecía que estaba perdiendo el juicio. Gilbert jugaba con la mano de la mujer. Hablando indiferente mientras me miraba de reojo. ¿Por qué estás tan enojada? Si no quieres verla, haré que se quede afuera. No te preocupes, le juré a tu abuela que nunca me divorciaré de ti. La mujer junto a él también trató de persuadirme. ¿Por qué molestarse? Alguien como Gilbert. Con su estatus y posición, no puede tener solo una mujer. Lo admiro, pero no voy a interferir con tu posición. Me quité el anillo. Y lo coloqué sobre la mesa frente a Gilbert. Él levantó una ceja. ¿Quieres el anillo de vuelta? Gilbert recogió el anillo y lo lanzó al aire. La luz brillante del diamante destelló mientras caía de nuevo en su mano. Lo lanzó de nuevo arrojándoselo a la mujer detrás de él. Aquí, tómalo. Mi esposa dice que no quiere un anillo que valga millones. Gilbert se levantó con una risa fría, dando instrucciones al mayordomo. Encuentra a algunos maestros para enseñarle modales. No quiero ver un comportamiento tan descortés otra vez. Él dio unos pocos pasos, luego se giró. Lanzó su propio anillo al suelo. El anillo rodó por el suelo y se detuvo a mis pies. Ya que no quieres el anillo, entonces deshazte de todo. Gilbert se fue con su séquito. El sonido del motor del coche alejándose fue especialmente ruidoso en la noche tranquila. El mayordomo suspiró junto a mí, señora, ¿por qué provocó al señor Gilbert de esta manera? Sabe que él está molesto con usted. Recogí el anillo a mis pies y lo tiré a la basura. Puede irse.
No necesito ayuda. El mayordomo suspiró de nuevo y se fue. Subí sola, me cambié del elaborado vestido. Y me puse una simple camiseta blanca. Saqué mi maleta y empecé a empacar toda mi ropa del armario que me pertenecía. Cuando otros tienen problemas maritales, todavía tienen que preocuparse por los acuerdos de divorcio. Pero con Gilbert y yo, nuestra conexión era tan débil que lo único que quedaba eran nuestros anillos de boda. Nadie podría haber imaginado que nuestra boda, que una vez sorprendió a toda la ciudad, era un matrimonio sin siquiera un certificado de matrimonio. Aún recuerdo lo que dijo Gilbert durante nuestra boda. Solo el nombre de Adora pertenece en el espacio del socio, no deberías haberte casado conmigo. Enid. Pero, ¿qué podía hacer? Aún así me casé con él, el hombre al que había amado durante 7 años desde que era adolescente. Esperando que algún día pudiera conquistar su corazón. Pero al final me convertí en la esposa de Gilbert a los ojos de todos. Un título sin verdadero significado. Mientras sacaba mi maleta de la villa, todo el lugar estaba inquietantemente silencioso. Se sentía igual que la noche en que mi abuela me trajo por primera vez. Gilbert, de 13 años. Estaba de pie en las escaleras, mirándome fríamente. Luego se dio la vuelta y fue a la cocina. Regresó con un vaso de leche tibia. Reservé un billete de avión. 6 horas en el aire, luego 3 horas más en coche y llegué a un pequeño y remoto pueblo del sur. Dicen que cuando la gente envejece, anhela regresar a sus raíces. Pero para alguien sin hogar, anhelan su ciudad natal aún más. Incluso si esa ciudad natal ya no tiene familia. Alquilé un pequeño patio en el pueblo. El dialecto sonaba tanto familiar como extraño, ya que era joven cuando me fui y había vivido en la ciudad del norte desde entonces. Hacía tiempo que había olvidado cómo hablarlo correctamente. Afortunadamente, el vecino también era un forastero, aunque él llegó antes que yo. Un día, cuando estaba comprando víveres y no podía entender el dialecto local, él me ayudó. Al día siguiente hice pan de maíz para agradecerle por su ayuda. Solo entonces supe que era un artista que viajaba en busca de inspiración. Parecía como si recién hubiera salido de la universidad, lleno de energía juvenil. Lejos de la gente y las cosas de la ciudad del norte. De repente me di cuenta de que solo tenía 25 años. Pero después de estar tanto tiempo con Gilbert, siempre aparentando, había comenzado a sentir que era. Ya había pasado mi mejor momento. Compré algunas flores en la calle y las planté en mi pequeño patio, llenándolo con flores de la luna. Coloqué una pequeña mecedora junto a los parterres. Era simple, pero todo era exactamente como me gustaba. La casa de Gilbert tenía un jardín lleno de rosas amarillas y un invernadero de cristal donde se encontraba un piano caro. Ese piano estaba diseñado específicamente para Dora, y nadie tenía permitido tocarlo. Cuando mi abuela quiso arrancar esas rosas, hizo que Gilbert se enfureciera. Si estas rosas desaparecen, no volveré a esta casa. Nadie volvió a mencionarlo, y tanto Dora como las rosas se convirtieron en un tema tabú en la familia. Por la tarde llamaron a la puerta del pequeño jardín. Ives, con una sudadera con capucha y una mochila, sonrió alegremente cuando me vio abrir la puerta. Estoy planeando hacer senderismo al monte para pintar el amanecer mañana por la mañana. ¿Quieres salir a caminar y despejarte? Hizo un gesto hacia la montaña detrás de nosotros. Sabía que esa montaña era bastante famosa. La mayoría de los turistas que vienen al pueblo suelen hacerlo por esa montaña. Me sentí un poco tentada. No te preocupes, yo acampo todo el tiempo. Tengo mucha experiencia y es totalmente seguro. Animada por su entusiasmo, asentí. Ives realmente parecía saber lo que estaba haciendo. Inmediatamente regresó a tomar otra bolsa, llevando ambos juegos de equipo de campamento él solo con sus herramientas de pintura en mano. Me ofrecía ayudar a llevar algo. Pero él se negó rotundamente. Soy fuerte, llevar estas cosas no es nada. En el camino hacia la montaña. Hablamos sobre el pasado y el futuro. Mi pasado parecía bastante monótono. Se trataba principalmente de Gilbert y su familia. Al final me convertí en la llamada esposa del CEO sin mucho que mostrar. Ives, por otro lado, siempre tenía historias frescas que contar y sueños para el futuro que nunca parecían acabarse.
La vida se trata de experiencias. Mi sueño ahora es convertirme en una artista famosa. Así que tengo que darlo todo. Hizo una pausa, luego se inclinó y susurró, en realidad me escapé de casa. Si un día notas que la casa de al lado está vacía, puede ser porque mi familia me atrapó. Y me arrastró de regreso. Lo miré y sonreí. Nunca esperé que ambos compartiéramos ese sentimiento. De escape. Pero él todavía tenía una familia que lo perseguiría de vuelta, mientras que Gilbert, bueno, si yo desapareciera, él podría celebrarlo. Cuando llegamos a la cima de la montaña. Fue justo a tiempo para el atardecer. La cálida luz dorada nos bañaba, creando una belleza surrealista. Casi mágica. Miré hacia el pueblo abajo, todo bañado en luz dorada, tranquilo y pacífico. Ives ya estaba ocupado montando la tienda. Le pregunté, el atardecer es hermoso también. ¿No vas a pintarlo? Prefiero el amanecer. Cada nuevo día es un nuevo comienzo. Lleno de posibilidades infinitas y vitalidad. Me senté en el taburete que Ives había colocado y lo observé trabajar. Mi mente reproducía sus palabras, un nuevo comienzo. Dejar a Gilbert fue la decisión más valiente que he tomado en todos estos años. Pero me sentía como una cobarde, una fugitiva débil. Volví a un pueblo remoto y me escondí. En este pequeño patio. Nunca había pensado en qué hacer después. Realmente iba a desperdiciar mi vida aquí. Solo tengo 25 años y hay posibilidades infinitas por delante. Ives terminó montando. Levantó la tienda y sacó comida y agua para mí. Se acostó casualmente a mi lado en la esterilla. Con las manos detrás de la cabeza, mirando al cielo estrellado. ¿Quieres intentar acostarte a mirar las estrellas? Es una experiencia diferente. En mi familia, siempre esperaba que siguiera la etiqueta. Y todo lo que hacía tenía que alinearse con la identidad de la esposa de Gilbert. La frase más común que escuchaba era, señora, no puede hacer eso. Acostarse a mirar las estrellas. Era algo que nunca había considerado antes. Pero ahora, Ives no me dio tiempo para pensar. Estiró la mano, me jaló y de repente estaba acostada a su lado en la esterilla. Acuéstate rápido. Dejé de ser tan reservada y lo seguí. Una vez acostada. Las estrellas parecían tan cerca, como si pudiera extender la mano y tocarlas. Ives y yo nos acostamos allí. Mirando el vasto cielo y hablando del mundo. Y en mi corazón, tomé una decisión. Tenía que ser lo suficientemente valiente para salir. Huir no era la respuesta. Debería conocer gente nueva. Experimentar el vasto mundo exterior, hasta que incluso si él estuviera justo frente a mí. Gilbert ya no importaría. Me quedé profundamente dormida esa noche. Aunque estaba en una tienda de campaña simple, me sentí más en paz de lo que había estado en mucho tiempo. A la mañana siguiente salí tropezando de la tienda, e Ives ya había montado su caballete. Su rostro ahora serio y enfocado. El sol de la mañana se levantaba lentamente, acariciando suavemente cada pulgada de mi piel. Miré el lugar donde salía el sol y me di cuenta de que esto también era mi nuevo comienzo. No te muevas. Ives llamó de repente emocionado, y me quedé inmóvil. Solo podía vislumbrarlo por el rabillo del ojo. Claramente él me estaba usando como su modelo. Una vez que terminó, estiré mi cuello sintiéndome adolorida. Resulta que ser modelo no era fácil. Te daré un masaje para agradecerte por ser mi modelo. Las manos de Ives llegaron a mi cuello. Su agarre firme. Me relajé entrecerrando los ojos de placer mientras disfrutaba del masaje. De camino hacia abajo de la montaña, Ives siguió hablando sobre su inspiración reciente. Eché un vistazo a la pintura que había hecho pensando que se veía bien, aunque realmente no podía entender mucho más aparte de eso. Cuando regresamos, Ives desapareció en su propio patio. Encendí la televisión y de repente el rostro de Gilbert apareció en la pantalla, haciéndome dar un salto de sorpresa. Había planeado cambiar de canal, pero mi mano se detuvo. Estaba contenta con la decisión que tomé anoche. Gilbert aparecía a menudo en la televisión y no podía seguir evitándolo. En la entrevista de noticias, Gilbert parecía no haber cambiado. Cuando le preguntaron sobre los rumores de nuestro matrimonio fallido, solo mostró una expresión fría. Enid hizo un berrinche. Ella volverá después de un pequeño descanso. Todos me envidiaban, una huérfana desamparada que había sido criada por la abuela de Gilbert. Y al final, se casó con Gilbert.
Pensaban que debía haber sido bendecida en mi vida pasada. Pero solo los involucrados sabían cómo se sentía, ser ignorada por todos, ser resentida por Gilbert. Llevar el título de esposa y aún así sentirse como una maleza sin raíces en la familia. Cada año, cuando las rosas amarillas florecían, Gilbert hacía que los sirvientes cortaran las flores del jardín y llenaran la casa con ellas. El piano en el invernadero de cristal siempre era limpiado por los sirvientes. Adora estaba muerta, pero Gilbert se aseguró de que siempre me recordaran su presencia. Escuché que tú y Enid tuvieron una pelea por la asistente que has mantenido últimamente. Gilbert frunció el ceño con impaciencia, instintivamente buscando su anillo de bodas. Pero no había nada allí. Entonces recordó que Enid había sido lo suficientemente audaz como para devolver el anillo y huir. Recordó la llamada del mayordomo ese día, diciendo frenéticamente que su esposa estaba desaparecida. Volvió a casa para encontrar la mitad del armario de Enid vacía, dejando solo sus trajes colgando en un armario por lo demás vacío. Era solo otro movimiento para obligarlo a deshacerse de la mujer que se parecía a Adora. Pero, ¿y qué? Su abuela se había ido, y Enid no tenía familia. Su única dependencia era él. De niña, ella se escondía cada vez que se sentía agraviada. En aquel entonces, su abuela siempre la mimaba. Él no tenía la paciencia para ir tras ella ahora. Una vez que ella hubiera experimentado suficientes dificultades afuera, se daría cuenta de lo buena que era la familia Lu. Y eventualmente regresaría. Así que le dijo al mayordomo, un huérfano indefenso, ¿a dónde más iría? ¿Después de dejarme? No dejes que nadie la busque. Avísame cuando regrese. Después de que Gilbert inicialmente se impacientara, el anfitrión cambió rápidamente el tema de emociones a negocios. Cuando empezaron a hablar de trabajo, la expresión de Gilbert se relajó bastante. Parece que Enid es el tipo de persona que lo hace fruncir el ceño con solo mencionarla. Me serví un vaso de agua con hielo, saqué mi laptop y comencé a trabajar en mi currículum. La ciudad está en su mayoría habitada por personas mayores. Es perfecta para jubilarse, pero no hay muchas oportunidades laborales. Si quieres trabajar, tienes que irte. Monté hasta el anochecer. Antes de estirarme y levantarme para preparar la cena. Un simple plato de 3 platos y una sopa. Mientras me sentaba a la mesa, de repente me pregunté si Ives, el vecino de al lado, todavía estaba ocupado. Cuando pinta, ¿se olvida de comer, como Gilbert en el trabajo? Cuando la abuela todavía estaba, Gilbert tenía dolores de estómago varias veces porque no comía a tiempo. Después, siempre que tenía la oportunidad, le llevaba comida a la oficina. Al principio su secretaria me detenía afuera de su oficina y tenía que esperar 1 o 2 horas. Pero luego parecía acostumbrarse y me dejaba interrumpir su trabajo. Comía y luego se ponía a trabajar de nuevo. Suspiré, me puse el abrigo. Y llamé a la puerta del jardín de al lado. No oí nada adentro. Así que estaba a punto de irme cuando de repente se abrió la puerta. Al verme en la puerta, la expresión impaciente de Ives se transformó en una sonrisa. En realidad, estoy pintándote. No esperaba que aparecieras justo cuando abrí la puerta. Ives tenía un pincel en la mano con salpicaduras de pintura en su ropa. E incluso en su cara, que se veía un poco desordenada. Pero su sonrisa era tan brillante que las manchas de pintura solo añadían un poco de encanto, haciéndolo parecer más vivo. No has comido aún, ¿verdad? ¿Quieres venir a cenar a mi casa? Al escuchar mi invitación, Ives, todavía sujetándose el estómago, dejó escapar un gemido tardío. Tengo tanta hambre. ¿Realmente te preocupas por mí, Voy a dejar el pincel. Durante los siguientes días, parecía que había llegado a algún tipo de acuerdo silencioso con Ives. Venía a cenar todos los días y cuando se iba, me ayudaba a recoger. Él también se encargó del trabajo de jardinería en el patio. Es una pena que no tenga un hermano. Si lo tuviera, tener a alguien como él sería genial. Envié varios currículums y recibí algunas invitaciones para entrevistas. El día que decidí irme, me paré para despedirme de Ives temprano en la mañana. Cuando abrí la puerta, vi varios sedanes negros estacionados frente a su patio. También había algunos hombres vestidos de traje junto a los coches, parecían guardaespaldas. Dudé unos minutos antes de avanzar. Cuando me acerqué, un guardaespaldas extendió la mano, aparentemente tratando de bloquearme. No la toques. Ives salió del patio, su habitual sonrisa soleada reemplazada por una expresión más seria y fría. Me agarró de la mano y me llevó al patio.
La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. No nos sigan. Los guardaespaldas se miraron entre sí antes de decir, a regañadientes, está bien. ¿Vienes a invitarme a cenar? Sin los guardaespaldas cerca, Ives parecía volver a su yo alegre. No, vengo a despedirme. La voz de Ives de repente subió unos cuantos decibelios. ¿A dónde vas? Le conté sobre los currículums que había enviado y la entrevista que había conseguido. Aunque este lugar es genial, una vez dijiste en la montaña que cada día es un nuevo comienzo. Con infinitas posibilidades y vitalidad. También quiero darme un nuevo comienzo, vivir sin arrepentimientos. Entonces has dejado ir a la persona en tu corazón. Me sorprendí un poco y lo miré. Ives parpadeó. No me trates como a un niño pequeño. Los ojos de un pintor son agudos. La forma en que lo dijo me hizo sentir un poco avergonzada. Supongo que sí lo he dejado ir. Entonces, ¿dónde vas a trabajar? En la ciudad del norte. Aunque había considerado mudarme a una ciudad más lejos de Gilbert. He estado viviendo en North City desde que mi abuela me acogió. Crecí allí, fui a la escuela, y todos mis amigos están allí. ¿Por qué debería obligarme a mudarme a una nueva ciudad desconocida solo para alejarme de Gilbert, para luego adaptarme gradualmente a una nueva vida allí? Entonces iré contigo. Mi familia ya me ha encontrado. Nunca esperé terminar haciendo autostop con Ives. En el camino de regreso a North City, los nervios de enfrentar a Gilbert nuevamente se desvanecieron lentamente en medio de la charla interminable de Ives sobre sus planes. La vida de vuelta en North City parecía ir bien. La entrevista fue bien y recibí una oferta de trabajo para empezar la próxima semana. Alquilé un lugar cerca de la empresa. Pero después de que Ives desapareció durante 2 días, reapareció como mi vecino. Cuando salí a tirar la basura, vi a los trabajadores moviendo muebles dentro y fuera de la casa de al lado. Al mirar, vi al joven y apuesto Ives de pie dentro, dirigiendo a los trabajadores sobre dónde colocar los muebles. ¿Qué estás haciendo aquí? Iba a sorprenderte, pero supongo que me descubriste. Ives naturalmente se inclinó para quitarme la bolsa de basura de la mano. Extrañaba su comida, así que decidí volver a ser su vecino y seguir aprovechándome de su comida. Su inesperada presencia trajo un poco de sorpresa. Vivir en un lugar desconocido, tenerlo como vecino me hacía a sentir más seguro. Bueno, entonces haré algunos platillos para celebrar tu mudanza. Al final, decidimos hacer una olla caliente en casa por comodidad. El caldo rojo estaba hirviendo, y Ives me sirvió un trozo de tripa de ternera recién cocinada en mi tazón. Tan pronto como tomé un bocado, la picante me golpeó. Y no pude evitar tragar varios sorbos de la bebida a mi lado. Así que no puedes comer comida picante, ¿eh? Escuché que dijiste que te encanta la comida hot pot, así que pensé. Está bien. Probablemente no la he comido en un tiempo, así que no estoy acostumbrada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que comí hot pot? Ni siquiera lo recordaba. Solía ser mi favorito. Cuando la abuela estaba alrededor, ella comía la sopa clara, mientras que yo optaba por la picante. Una vez, cuando Gilbert estaba trabajando hasta tarde, la comida que traje ya se había enfriado. Casualmente estaba nevando afuera, así que le sugerí que saliéramos a comer. Lo llevé a un lugar de hot pot. Gilbert siempre había preferido la comida suave, así que pedí 2 caldos diferentes. Pero durante toda la comida, él no dejaba de fruncir el ceño. En el camino a casa, él dijo, no me hagas comer esto de nuevo. Deja un olor fuerte en el cuerpo. Después de eso, nunca volví a comer hot pot picante. Cuando no has comido algo en mucho tiempo, incluso tus papilas gustativas no pueden digerirlo. Pero afortunadamente pronto comencé a sudar, y encontré de nuevo la alegría del hot pot. Después de la cena, limpié la mesa, ordené la cocina. Y abrí las ventanas para ventilar la habitación. Cuando se fue, se llevó la bolsa de basura. Regresar a Pekín fue mucho más tranquilo de lo que había esperado. Los medios no mencionaron a la señora presidenta, que había estado ausente durante mucho tiempo, ni nadie vino a buscarme. Mi existencia nunca había sido digna de notar. En cambio, los medios parecían mucho más interesados en la asistente femenina, que siempre estaba al lado de Gilbert. Casualmente me deslicé por las fotos de los paparazzi. Qué irónico. ¿De verdad Gilbert amaba tanto a Adora? En las fotos, Gilbert se inclinaba ligeramente, dejando que la mujer le arreglara la corbata. Al subirse al coche, él cuidaba cuidadosamente su cabeza. Un día lluvioso, ella sostenía un paraguas alto por encima de ellos. Pero cuando él se lo tomó, lo inclinó completamente hacia su dirección.
Así que el amor podía transferirse tan fácilmente solo por una cara similar. Gilbert siempre había hecho un buen trabajo protegiendo la información de Adora. Nunca se habían filtrado fotos de ella. Todos estaban especulando si yo había sido completamente dejado de lado por Gilbert. Si nunca me hubiera ido, probablemente todavía estaría esperando a un esposo que nunca llegaba a casa. Pero ahora estaba ocupada organizando propuestas, asistiendo a reuniones. Ocupada. ¿Y ves? Te dije que dejaras de comportarte malcriado conmigo todo el tiempo. Aparté L. A cabeza que descansaba en mi hombro. Sin embargo, Ives extendió la mano y alejó mi laptop, quejándose. Un chico guapo está justo frente a ti, ¿y te distraes pensando en un viejo? Era la primera vez que escuchaba a alguien llamar viejo a Gilbert. Si Gilbert alguna vez se enterara, imaginar su expresión era suficiente para hacerme reír. Cuando finalmente dejé de reír y levanté la mirada, la expresión de Ives se había vuelto seria. Él es quien te lastimó, ¿verdad? Gilbert, lo conozco. Le di una mirada de sorpresa. En mi memoria, nunca había visto a Ives en la finca de la familia Loube. Cuando era niña, mi mamá me decía que lo llamara tío. No pude contenerme, me agarré el estómago y me desplomé en el sofá, riéndome incontrolablemente. Ja ja ja. Él solo es 4 años mayor que tú, y realmente lo llamaste tío. Ja ja ja. Ives me pellizcó la mejilla. Él parece viejo. Gilbert había estado involucrado en el negocio familiar desde joven. Siempre había parecido más maduro que sus compañeros. Pensándolo de esa manera, Ives no estaba completamente equivocado. Entonces, eres la señora presidenta desaparecida. La cara de Ives de repente se acercó. Fue entonces cuando me di cuenta de que en medio de mi risa, de alguna manera había terminado descansando en su regazo. Intenté levantarme, pero por una vez, él no estaba tan relajado como de costumbre. Sus ojos se fijaron en los míos, como esperando una respuesta. Asentí. Entonces, ¿soy tu amante secreto, escondido del mundo? Ives estalló en risas con sus propias palabras. Le di un ligero golpe. No digas tonterías. Además, ya lo dejé a él y a su familia. Incluso devolví el anillo. Genial, entonces conseguiré un abogado. Ustedes dos pueden finalizar el divorcio mañana. No hay necesidad. No tenemos un certificado de matrimonio. Esbocé una sonrisa amarga. Sin certificado de matrimonio, no había divorcio que tener. La única atadura entre nosotros había sido ese anillo de bodas, el símbolo del matrimonio. Había sido la señora presidenta durante tanto tiempo que incluso Gilbert probablemente había olvidado que nunca. Registramos nuestro matrimonio. Bueno, eso lo hace más fácil. ¿Por qué no consigues uno conmigo en su lugar? Mirando el certificado de matrimonio recién impreso en mi mano, me sentí momentáneamente aturdida. Una vez había pensado que el nombre junto al mío en un certificado de matrimonio sería el de Gilbert. Nunca había imaginado que el novio sería otra persona. Anoche, después de la persistente insistencia de Ives, acepté un matrimonio falso. Solo para evitar que su familia lo presionara. Ives tomó el certificado de mis manos. Llevaré esto a casa y se lo mostraré a mi familia primero, o si no, mi mamá seguirá pensando que estoy mintiendo. Este matrimonio se sentía completamente irreal. Hace 3 años tuve una gran boda, con ceremonia, pero sin certificado. Todo había sido para mostrar, una actuación de felicidad para que otros la vieran. Ahora tenía un certificado, pero sin boda. Y sin embargo me sentía extrañamente en paz. Tal vez porque no tenía expectativas, no había nada de lo que decepcionarse. Ives volvió de su visita familiar con buenas noticias. Mis padres finalmente han aceptado que haga una exposición de arte. Esta colección es mi mejor trabajo hasta ahora. Un mes después, la exposición de Ives fue un éxito. Ese día tuve que trabajar hasta tarde y cuando salí del trabajo, eran casi las 8 de la tarde. Al llegar al lugar, vislumbré una silueta familiar entre la multitud afuera. Alguien que se parecía mucho a Gilbert. Sacudí la cabeza. Probablemente solo era alguien de constitución similar. Dentro de la galería, muchas de las pinturas me resultaban familiares. Unas chicas emocionadas pasaron corriendo junto a mí, sosteniendo libros de arte. Apúrense, Ives está justo adelante. Esta vez tengo que conseguir su autógrafo. He oído que esta es su última exposición. Si nos la perdemos, nunca tendremos otra oportunidad. Siguiendo su mirada, vi a Ives alto, destacándose entre la multitud. Estaba inclinando la cabeza, pacientemente firmando autógrafos. Su última exposición.
¿Acaso no era esta su primera? Escaneé la sala y encontré la biografía del artista cerca de la entrada. Resulta que Ives ya era un pintor muy conocido. Sus obras habían estado en una gira nacional, y algunas se habían vendido por precios astronómicos. De repente dudé en acercarme. El Ives descrito en esa biografía no parecía el chico juguetón que conocía. El que siempre actuaba con sentido conmigo. Silenciosamente me di la vuelta para irme. Cuando salí a la calle, vi a Gilbert de pie junto a la carretera, frunciendo el ceño mientras hacía una llamada telefónica. Así que no me había equivocado antes. Gilbert marcó el número una y otra vez, uno que nunca había marcado proactivamente antes. Ya sabía lo que iba a escuchar, la fría voz mecánica, diciéndole que el número de Enid ya no estaba en servicio. Pero aparte de esa serie de dígitos, no tenía ni idea de a quién contactar para encontrarla. En el momento en que vio esa pintura en la galería, algo en su pecho se tensó. La mujer en la pintura se parecía a Enid, pero también no del todo. Sus ojos brillaban más que el sol de la mañana, irradiando vida. Tan deslumbrantes que casi cegaban. Esa no era Enid. Siempre había sido como una piscina estancada, completamente quieta. Apenas tenía temperamento, mucho menos el coraje para discutir. Incluso cuando la acosaban, solo se escondía y lloraba sola. Una vez la vio sollozando en silencio en el invernadero. Cuando escuchó sus pasos, huyó como un gatito asustado, refugiándose en su habitación. En aquel entonces él la odiaba por eso, por la forma en que nunca se comportaba con dignidad. Había sido la señora presidenta de nombre, pero solo se atrevía a aparentar en público. En casa volvía a ser su yo tímido. Quería comprar esa pintura y colgarla en su habitación, dejándola verla todos los días, dejando que la influenciara. Pero Ives le había dicho: este es el retrato con el que estoy más satisfecho de mi esposa. Lo siento, no está en venta. Con esas palabras, Gilbert inexplicablemente se sintió aliviado. Entonces la mujer en la pintura no era Enid después de todo. Y sin embargo, tan pronto como salió de la exposición, una urgencia insoportable se apoderó de él. Ella había estado enojada durante suficiente tiempo. Era hora de que volviera a casa. Al escuchar de nuevo la voz mecánica, finalmente perdió la paciencia y se volvió hacia su guardaespaldas. Encuentra a Enid. En el momento que lo hagas, tráela de vuelta a mí. Cuando el guardaespaldas llamó a la puerta, Ives estaba poniendo la mesa en el comedor. Tan pronto como se abrió la puerta, varios guardaespaldas entraron rápidamente, pero fueron detenidos por él. ¿A quién buscan? La mirada de los guardaespaldas se posó en mí, sosteniendo una espátula. Señorita Enid, el señor Gilbert nos ha enviado para traerla de vuelta. No había oído ese título en más de medio año. Por un momento se sintió como si hubiera pasado toda una vida. Dejen de llamarme así. Ella es mi esposa. Ives apartó a los guardaespaldas. Intercambiaron miradas. Uno de ellos sacó su teléfono y llamó a Gilbert. Señor Gilbert, parece que la señorita Enid se ha casado. Gilbert llegó más rápido de lo que había imaginado. En cuestión de minutos estaba parado en la puerta, con su rostro luciendo aterradoramente oscuro. Los guardaespaldas se hicieron a un lado, y Gilbert intentó pasar por encima de Ives. Pero no pudo moverlo. Quítenlo del camino. Gilbert le gritó a sus guardaespaldas. Irrumpieron en mi casa, tratando de llevarse a mi esposa. Eso no parece muy adecuado, ¿verdad, señor Gilbert? Gilbert finalmente miró directamente a Ives. Entonces, la persona en esa pintura es mi esposa. Creo que soy yo quien merece una explicación aquí. ¿Explicación? Ya hemos registrado nuestro matrimonio. Ella es mi esposa legal. Gilbert soltó una risa fría y me miró. ¿De verdad te casaste con otra persona a mis espaldas? Ahora vuelves y quieres que finja que no pasó nada. Él extendió su mano hacia mí. Cada vez que había hecho eso antes, yo habría tomado su mano sin dudar. Pero esta vez no me moví. Te he devuelto el anillo. Ahora estamos a mano. Gilbert. ¿A mano? Mi familia te crió, ¿y ahora crees que un simple estamos a mano es suficiente para cortar lazos? Enid, ¿acaso estás hablando palabras humanas? Los ojos de Gilbert estaban enrojecidos, y por un momento, no se dio cuenta de que Ives había intervenido. Agarró mi mano con fuerza, y pude sentir que casi me rompía la muñeca. Vas y te divorcias de él ahora mismo. Solo quieres registrarte conmigo, ¿verdad? Una vez te hayas divorciado de él, nosotros podemos casarnos. Le di una bofetada a Gilbert con mi mano libre. Todo quedó en silencio.
Parecía que... A Gilbert le tomó un momento procesar lo que acababa de pasar. ¿Qué diablos estás haciendo? Dejé la familia y ya ni siquiera me importa ese certificado de matrimonio. Me he ido ahora, y puedes llevar a cualquier persona a tu casa. No podemos simplemente dejarlo. ¿Piensas que debería dejarte? Eres responsabilidad de mi familia. Incluso si mueres, morirás en mi familia. De repente Gilbert me levantó, pero justo cuando llegó a la puerta. El guardaespaldas de Ives salió del ascensor y lo detuvo. ¿Te atreves a llevarla hoy? Te demandaré por secuestro. ¿Crees que no puedo proteger a mi esposa, señor Gilbert? Estaba un poco alterada. Esta situación era algo que nunca podría haber imaginado. Pensé que una vez me fuera, Gilbert se sentiría aliviado, tal vez incluso feliz. Pero ahora, con él actuando así, ¿a quién estaba tratando de engañar? No estaba claro quién había comenzado la pelea, pero la escena rápidamente descendió en caos. Ives y Gilbert terminaron forcejeando entre ellos. Afortunadamente Ives ganó. Pero Gilbert le había dado un puñetazo en el lado izquierdo de su cara, y se veía bastante mal. Te estás haciendo mayor, pelear no es lo tuyo. Deberías dejar de intentar hacerte el duro. Tiré de la manga de Ives, preocupado de que Gilbert pudiera vengarse de él. Gilbert nunca había peleado con nadie en su vida, y ahora se veía miserable. Algunos de sus guardaespaldas también tenían moretones. Ayúdalo a entrar. No vuelvas a buscarme. Llevé a Ives de vuelta a la casa. Él se sostuvo la cara, frunciendo el ceño. Cariño, fue un golpe terrible. ¿Puedes revisar si estoy desfigurado? Agarré el botiquín de primeros auxilios. No me llames así. Déjame tratarlo. Cuando me acerqué, él de repente se volvió y me besó en los labios. Esto funciona mucho mejor que la medicina. Antes, cuando Gilbert estaba aquí, ¿por qué seguiste la corriente cuando te llamé mi esposa? Le puse un poco de yodo en la mano. Antes me dijiste que solo estábamos actuando, que no era un matrimonio real. Ives sonrió, claramente complacido consigo mismo. Solo quería asegurarme de tener un reclamo legal sobre ti antes de que él intentara robarte. Me estás engañando para casarme contigo. Estoy usando la empresa familiar para conseguir mi libertad. Si eso es una estafa, entonces he invertido toda mi vida en ella. Si te divorcias de mí, perderé a mi esposa y aún tendré que trabajar para la empresa familiar toda mi vida. Eso es realmente trágico. Finalmente entendí por qué había dicho que la exposición sería su última. Le toqué la mejilla herida. ¿Eres un idiota? Entonces no me dejes. Al menos tendré una vida dolorosa y feliz contigo. Asentí con la cabeza, pero me volví un poco codicioso. ¿Ahora puedo besarte abiertamente? Antes de que pudiera responder, su beso ya había llegado. La situación se salió de control. Y parecía un niño que acababa de conseguir un dulce. Para cuando traté de hartarlo, ya era como un charco de agua en sus brazos. Ives, para. No te preocupes, lo haré con calma. En mi neblina somnolienta, finalmente entendí lo que quería decir con su buena resistencia. Ives nos mudó a un nuevo lugar. Dijo que estaba preocupado de que Gilbert volviera a acosarnos. El nuevo lugar estuvo tranquilo por un tiempo, hasta que Ives me llevó a elegir un vestido de novia. No tenía idea de que en realidad estábamos planeando una boda. He estado preparándome desde el día en que nos registramos. Cuando pinté ese cuadro, ya estaba pensando en cómo quería que fueras la novia más hermosa. Ives se encargó de cada detalle de la boda. Solo de vez en cuando me consultaba su madre para conocer mi opinión. Cuando estábamos eligiendo el hotel, nos encontramos con Gilbert en el jardín del patio. Había planeado evitarlo, pero él me vio primero. Enid, vuelve por favor. Te cuidaré como dijo la abuela, por el resto de mi vida. Es donde creciste. ¿No me quieres? ¿Ya no quieres nuestro hogar? Solté mi mano de la suya. He sido parte de tu familia durante años, y nunca me has tratado como a una familia. Ahora tengo una nueva familia, y solo espero que no me molestes más. A los padres de Ives realmente les gusté. Especialmente cuando descubrieron que no tenía otros parientes desde que mis padres fallecieron. La madre de Ives me abrazó y lloró, diciendo que a partir de ahora, ella sería mi madre. Realmente me gustó la familia que Ives me había dado. Era una familia real, una donde podía pertenecer. Una vez, la única familia que tenía era la abuela de Gilbert. Después de que ella falleció, no quedó nada a lo cual aferrarme. Vi salir a Ives y le saludé mientras corría hacia él.
Él envolvió mi abrigo alrededor de mí y se giró para hablar con el gerente del hotel sobre algunos detalles. Gilbert se quedó quieto, su mirada me seguía mientras me iba. Pero esa figura nunca miró hacia atrás. Extra, la perspectiva de Gilbert. Siempre me he enorgullecido de poder leer a las personas en el mundo de los negocios después de todos estos años. Pero nunca imaginé que nunca podría entender verdaderamente a Enid, la persona más cercana a mí. Pensé que ella era indefensa y que podría controlarla fácilmente. Pero después de que ella salió una vez, de repente se volvió mucho más audaz. Cuando la abuela insistió en que nos casáramos, acepté de manera verbal. Pero solo celebré una ceremonia de boda por su bien. A propósito, no registré nuestro matrimonio. Ella lo soportó sin ir nunca a quejarse con la abuela. Coloqué deliberadamente las rosas amarillas favoritas de Adora frente a ella y vi cómo su rostro palidecía. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que le molestaba. Entonces, cuando esa mujer que se parecía a Adora apareció frente a mí, acepté sin dudarlo. Como era de esperar, el rostro de Enid se tornó de un tono pálido enfermizo. Pero lo que no esperaba era que se enojara tanto e incluso tirara nuestros anillos de boda. Sí. Siempre pensé en ella como una niña fugitiva. Pero no me di cuenta de que ya había crecido mucho antes de que yo lo notara. Ya no era su único apoyo. Tenía un trabajo, nuevos amigos e incluso se había casado. Estaba abajo esperando a que el guardaespaldas la trajera de vuelta. Cuando escuché al guardaespaldas decir que ella se había casado, casi se me cae el teléfono. Ella dijo que quería romper lazos conmigo. Como si quisiera borrarme de su vida por completo y convertirnos en extraños. En un ataque de ira, arremetí contra ese hombre. Y para mi sorpresa, ni siquiera pude ganarle. Recuerdo que de joven era molesto. Era solo unos pocos años menor que yo, pero tenía el descaro de llamarme tío. Ahora que ha crecido, lo desprecio aún más. Pero cuando Enid lo vio herido, sus ojos estaban llenos de preocupación. Tal vez ni siquiera se daba cuenta, pero sus ojos solo estaban enfocados en él. Cuando me miraba a mí, solo veía precaución. De repente sentí que había perdido algo, algo que quizás nunca recuperaría. La invitación a su boda llegó a mis manos, y las sonrisas en sus caras en la foto eran dolorosamente brillantes. Nosotros también tuvimos una gran boda, pero fui tan indiferente que ni siquiera me molesté en tomarme una foto con ella. Todos los arreglos quedaron a cargo del mayordomo, y yo solo estaba allí parado. Como si fuera un invitado en mi propia boda. Ella debió haberse sentido decepcionada por esa boda, ¿verdad? Todos estos años me acostumbré a tenerla a mi lado, tomando sus regalos como un hecho. Siempre pensando que se quedaría para siempre. No fue hasta ahora